Listo. Bueno, entonces, este es el taller y lo que yo voy a hacer primero, antes de explicarles cualquier cosa, me gustaría hablarles de algo que me parece importante. Y es una pequeña experiencia que tuve con las ferias de, de empresas, sí, a la universidad llegan empresas diciendo que sí, tienen sus puertas abiertas para practicantes. Usualmente los que aprovechan eso son los que están terminando, pero aún así me dio curiosidad saber cómo es eso. Y me di cuenta de algo importante y es que ninguna de esas empresas, sí, que si uno quiere aplicar a ellas, no te piden tu promedio general, ni cuánto sacaste en estática cuando la diste, nada de eso. Lo único que como que te saca de un grupo, te señala, te resalta, son dos cositas, bueno, que yo vi, y es el inglés, sí, siempre es fundamental, siempre nos lo han dicho, y manejar Excel. Sí, parece, parece un poco irónico comer tantos números, dar tanto cálculo, tanta física para llenar hojas de Excel, pero es la realidad y creo que es una oportunidad para que ustedes se familiaricen con este programa, que es bastante básico, pero requiere de mucha práctica. Sí, requiere de práctica, que uno esté familiarizado con Excel, que uno, pues sí, tome algún cursito que certifique que uno sabe manejar eso y ya con eso puedes ingresar casi que a cualquier empresa. Entonces, eso es lo que yo les quería decir. Bien, entonces vamos a empezar. Lo que yo hice fue colocar los datos, sí, tal cual, pero en Excel. Y yo también tenía planeado pasarles esta tablita porque es realmente tedioso pasar todo esto. Yo lo hice con una aplicación que pasaba las imágenes a Excel directamente, pero aún así tocaba corregir, colocar algunos puntos, algunas comas, las 5 los cambiaba por una S, entonces aún así es tedioso. Pero bueno, todo el que quiera que le pase esta tablita, yo se la paso y miren que también tiene algunos colorcitos que pronto van a ser útiles. Luego les explico. Bien, entonces en esta primera parte, por cierto, sí, si tienen preguntas, adelante, no hay ningún problema. Nada, Sebastián, te iba a preguntar que, pues, primero ten la pregunta de cómo se llama la aplicación, pero ya que tú nos dices que si nos puedes pasar la tabla, pues nos ayudaría mucho, en serio. Claro, Esperamos a... sí, yo les voy a pasar todo esto, sí, ustedes ya lo siguen. Lo más tedioso de hacer aquí es la tablita y un poquito esto de las clases, que ahora les explico cómo se hace. Sí, yo se los paso, pero aún así ustedes buscan en Google eh, convertidor de imagen a Excel y ahí les aparecen un montón de páginas que hacen eso, así como convertir de YouTube a MP3, tal cual. Colocas el archivo, la imagen y te lo pasa, descargues el archivo Excel y ya te toca solamente hacer correcciones. Bien, entonces, no se preocupen, yo se lo voy a pasar, pero sí, es bueno que ustedes sepan esas herramientas. Listo. Entonces, aquí yo también les voy a pasar este pedacito, que son los pasos para hacer la tabla de frecuencias. Con la tabla de frecuencia, el histograma es lo de menos, créanme. ¿El histograma qué es? El histograma es un simple diagrama de barras, nada más. Eso es todo, pero lo difícil, lo realmente que confunde es esto. Sí, hacer la tablita de donde vamos a sacar el gráfico de barras. Bien, entonces el paso cero a mí me parece muy importante, que es tener la tabla en Excel. Esto se puede hacer igualmente con el archivo en PDF, pero luego contar, aplicar algunas fórmulas, hacen que Excel nos ayude mucho. Entonces, eso nos salva demasiado, ya se van a dar cuenta por qué. Listo, entonces ya tenemos ese primer paso. Sí, fácil. Bueno, paso uno, la amplitud. Esa se halla con el valor máximo y el valor mínimo. Bueno, aquí, aquí les coloqué esta celdita que dice mínimo y máximo. Y aquí entra la magia del Excel, porque cuando uno quiere manejar tantos datos, sí, es importante que uno sepa manejarlo. Bien, entonces es tan simple como colocar en la celda que uno quiere, eh, igual.
min, así, min, M-I-N, abre el paréntesis y manteniendo control para seleccionar varios datos, uno hace esto, ¿sí? Uno selecciona todos los datos, ¿sí? Otra vez. Un momentito. Tengo que colocarlo así. Y bien, uno selecciona todo. Sí, sin dejar de presionar control. Y ya. Pero creo que el 7 fue la función min, creo. Sí. que- Entonces, igual min. Sí, y ahora sí, con uno que se había borrado. Ahora sí. Uno presionando control, uno selecciona todos los datos que uno quiere que analice el programa. Sí. Entonces, ahora sí cierra el paréntesis y ya. Y ahí está. Ese es el valor mínimo. En vez de colocarse a mirar cuál es, sí, imagínense que fuesen 1000 datos, ahí es mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, por eso es que cualquier empresa que necesite ingenieros necesita que sepan Excel. Y lo mismo con máximo, sí. Uno selecciona la celda, coloca igual, max, ahí, abre paréntesis, y lo mismo, seleccionar los datos. Sí, por eso es que el paso cero me parece importante, porque nos descomplica un montón de cosas. Listo. Ya, eso es lo que se necesita hacer. No cierra el paréntesis y ya. Entonces ese sería el máximo. Bien. Ahora sí podemos calcular la amplitud, que es pues la diferencia, solamente eso. Entonces uno hace igual el máximo, uno selecciona la celda donde está el máximo, menos, y selecciona la donde está el mínimo. Y listo. Ahí da la amplitud. ¿Por qué es importante saber eso? Porque es que la tabla de frecuencias es como, si uno la extrae, si uno se la imagina de otra forma, sería como una línea, sí. Y aquí está el máximo, el mínimo, y aquí está el máximo. La amplitud, ¿qué sería? Pues sería esa distancia, por decirlo así. ¿Ok? Pues, y eso nos es muy útil para el paso 3, que es determinar el número de clases. Yo he visto las grabaciones, sí, y por más que las escucho, no entiendo cuando el profesor coloca con números, con el lazo i menor a que esto, el peso i, el teta i, todo eso para mí es un poco confuso. Entonces prefiero llamarlo así, número de clases, límite de clases, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Para mí es mucho como que más entendible. Entonces, por eso que en la tabla que les voy a mandar está frecuencia absoluta, número de clases. Pero si quieren que se parezca a las que hace el profesor, no hay ningún problema. Solo cambian los títulos, pero es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué sería el número de clases? El número de clases sería como en cuántas partes vamos a dividir esa distancia. Bien, en este caso, ahí en el taller nos dice que el número de clases es raíz de n, del número de casos, de datos. Y el número de datos es 100. Entonces, el número de clases va a ser 10. ¿Sí? Raíz de 100, 100. De 100 es 10. Entonces, eso estuvo bastante fácil. Bien, entonces ya tenemos esto. También tenemos el paso 3 ya, número de clases. ¿Sí? Bueno, lo anotamos aquí. Número de clases, 10. Bueno. Ahora, esta partecita también es muy importante entenderla. El tamaño de clases. Porque ya uno sabe que toca dividirlo en 10. Bien. Pero ¿cuánto mide cada partecita ahora? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Sí, exactamente. ¿Cuánto mide? Bueno, ese es el tamaño de la clase.
cuánto mide. ¿Sí? Y eso es, pues, es la amplitud, que sería la distancia máxima, dividida entre la distancia de una sola, del número de clases. ¿Sí? Si tienes una barra y quieres saber cuánto mide un pedacito, pues la divides entre el número de pedazos que tú quieres. Y eso es bastante intuitivo. Entonces, esto va a ser, colocamos el igual, va a ser la amplitud entre el número de clases. Bien. Y ahí está, 14,32. Sí, hasta ahí vamos bien. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sebastián, hasta ahí voy contigo. Vamos Listo, bien. listo. Entonces, Bien, no es nada entonces del otro mundo, ¿verdad? yo Dime, tengo una duda, Sebastián. dime. Pues es que ahí estaba viendo tu tabla y como que veo que hay un 55,21 creo. Entonces no entiendo por qué como que te arroja que el máximo es 53. O sea, como que ese máximo excluye algunos valores. No, ¿dónde está 55? Es Míralo ahí que en naranja en la segunda columna. 155,21. Claro, este es Ajá. mayor. Mm, Ah, mira que de pronto es porque te toma el primer número como una I mayúscula o una L. claro, sí, y eso era lo que yo les decía, que tocaba, sí, que tocaba revisar que la imagen, que el programa convirtiera bien eso. Sí, tienes toda la razón. Bueno, hagámoslo de nuevo. Ah, bueno, ahí ya está, ya lo cambia automáticamente. Por eso es lo bueno de usar Excel. Se queda la función y cualquier cambio, pues ya te corrige todo. Sí, sí, gracias. No me había dado cuenta de eso. Son cambios muy sutiles. Listo, listo. Entonces, ya eso queda de lección para todos. Cuando usen esos programas, toca revisar bien. Listo. Entonces, ¿otra pregunta? Pues seguimos. ¡Seguimos! Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces ya sabemos cuánto mide cada pedacito, ¿verdad? Ahora lo que necesitamos son los límites. ¿Qué son los límites? O sea, voy a borrar esto. El límite sería el número que hay aquí, por ejemplo, n, ¿sí? Y el número que hay acá, o sea, m, ¿sí? ¿Cuál? El número. Bien. Entonces necesitamos saber esos números, cuál es este límite, pero exactamente, cuál es ese límite, ¿sí? No solamente saber que esto está dividido, sí, entre 10 y cada uno mide tanto, sino saber cuál es el punto este y cuál es el punto este y así. ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso se halla con el tamaño de clase y a partir del mínimo. Bien, por eso es que aquí les tengo, voy a comentar esto aquí, las clases. Las clases. Entonces empieza con el mínimo, ¿sí? 10,16 y llega hasta 24,48. Ese 24,48, ¿de dónde sale? Sale del mínimo de este número sumado con lo que mide una clase. Bien. Mide, sale de sumar el tamaño de la clase con el valor mínimo. Entonces, por eso decimos que la primera clase es ese intervalo. Bien. Ahora, y eso lo tenemos que hacerlo con todos. Ahora, este 14,51 no se lo sumamos al mínimo, sino al siguiente número que hayamos, al 24,48. Y luego le seguimos sumando el tamaño, porque todas miden lo mismo. Entonces toca hallar 10 clases, las 10 clases que ya habíamos vaticinado, que ya habíamos descubierto que habían, y lo hacemos así. Y queda, mira que el máximo es, bueno,
Aquí pues sí, toca corregirlo porque el máximo ahora es 155,21. Pero ya sabemos que toca hacer eso. ¿Sí? Ir sumándole hasta que queden las 10 clases. ¿Sí? Porque ahora toca sumarle un poquito más de lo que ya tenía, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que aquí, en el último número, quede el número máximo o un poquito más, 1 o 2 decimales más, para que aquí quepa, aquí esté incluido el máximo y su clase. Listo, ¿sí entendieron esta parte de clases? Que esto es lo más difícil, créanme que esto es lo más difícil. Sí, eso está claro, Sebastián. Sí, Sebastián, está claro. Listo, entonces lo que viene ahora es contar. Contar, eso es lo más difícil. Si ustedes entendieron eso que les acabé de explicar, ya tienen todo el ejercicio listo. Bien, entonces, ya tenemos la primera clase, que es lo que tenemos que hacer. Contar los números que están entre ese intervalo. Bien, contar solamente eso. Y por eso, para Excel tiene una función, sí, que se hace con este numerito, contar ese y conjunto. ¿Sí? Uno escoge el rango, o sea, escoge todos los datos y escoge el criterio. El criterio sería mayor o igual que 10.16. Bueno, vamos a hacerlo. A ver si sale, porque a mí no me salía. Debió ser porque estaba el error ese. Pero bueno, esto lo pueden hacer ustedes. Pero yo les escribí, les puse de colorcitos los números que están en este rango, que son los amarillos. Entonces ustedes colocan igual contar, abren el paréntesis, sí, el contar y seleccionan los amarillos. Sí, así. Sin dejar de presionar el control, la tecla control. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. A contar. O sea que tengo que arreglar bien arreglar esto aquí. Ahí, que se vean todos los datos. Ahora sí. Igual contar. Abren el paréntesis y cuentan. ¿Sí? Seleccionan los amarillos que son los que están en ese intervalo. Sí. Y los cuentan así. Bueno, aquí pues no me sale, pero es así de simple. No me sale porque lo tengo así con esta configuración. Pero los números que ustedes seleccionen se les va a colocar así. Si ustedes seleccionan todos los amarillos, les aparece la cuenta. Bien. Bueno, esto pues, para avanzar un poquito más rápido, porque sí, solamente es contar, yo les paso esto, lo que yo hice. Y ahí está. Bien. Para que ustedes se den cuenta si están haciendo las cosas bien, el total aquí les debe dar el total de datos que tienen. 100. ¿Sí? Y así se dan cuenta que están haciendo las cosas bien. Entonces, sí, lo más difícil era esto, sacar los números de clase y el resto es contar. La frecuencia absoluta es cuántas veces se repite ese intervalo, los números que están entre ese intervalo. Bueno, lo que están entre este intervalo se repiten 36 veces, lo que están aquí se repiten 24 y así. Bueno, entonces, esto de frecuencia absoluta, ¿de dónde sale? De la cuenta. Todo va a salir de esta cuenta y de las clases.
Bien, entonces esta frecuencia relativa es lo mismo que el profesor llama la frecuencia normalizada, ¿sí? Que está entre 0 y 1. Es lo mismo. Bien. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Pues la frecuencia relativa del primero será igual a 36 entre, bueno, 36, selecciono la casilla del 36, entre el número total de datos, que sería 100. Y ya. Esa sería la frecuencia relativa. Simplemente dividir cada frecuencia entre el número total de datos. Aquí hay 100. Bien, y eso es normalizar. Normalizar significa hacerlo entre 0 y 1. Bien. Cuando escuché eso, el profesor como que se encendió ese botoncito del estrés porque nunca lo había escuchado, pero sí, es solo eso. Que todo esté entre 0 y 1. Bien. Entonces creo que si uno hace esto, bueno, aquí hay un truquito. Si ustedes le dan aquí la fórmula, le dan F4 Sebastián, dime. perdóname. No, pues quería decirte que muchas gracias, que pues me tengo que retirar lastimosamente. No Igual te yo veo preocupes, la esto queda grabación. grabado. Eso, eso. Entonces, pues No te nada, preocupes. Listo, igual gracias gracias. por tu pregunta y estar pendiente. Vale, vale. Listo. Adiós. Listo, que te vaya excelente. Bueno, entonces si uno le da F4 a este numerito, como que lo deja fijado, ¿sí? Aparece ese símbolo de pesos, así. Eso significa que esa división se queda constante. Bien, entonces uno puede hacer esto. Aquí en una partecita, en la esquinita de abajo, uno lo baja y sí, aplica la misma a todos los que están abajo. Sí. Sí, un truquito pues para ahorrar tiempo, porque a la larga para eso es Excel, para eficiencia. Bien, entonces hasta ahí ya entendieron. Frecuencia Sí, absoluta, Sebastián. frecuencia relativa. Bien, Sebastián, una Listo, sí, está pregunta. claro. dime. En cuanto a los dos ceros que aparecen, ¿ellos aparecen por qué? Porque no hay números entre esos dos dígitos. O sea, ya. Exacto, exactamente, Vale. porque no encontré números ¿Y, entre ese y intervalo. ellos dos no cuentan o igualmente no están ni ellos dos ni entre ellos? Pues uno los podría emitir, pero igual yo se los coloqué para que se dieran cuenta de eso, de que hay que escoger los que están entre ese intervalo. Igual cuando ustedes estén haciendo, igual revísenlo. De pronto yo me equivoqué tal como está acá. Pero lo importante es que sepan de dónde sale. Igual lo revisan, sí, de pronto. Yo digo que está bien porque no me sobró ninguno. Pero igual lo revisan, ¿ok? Y porque me dio 100 aquí en el total. Si me da 100, Vale, eso es un listo. indicio de que están las cosas bien. Listo. Vale, listo. Gracias, Sebastián. Okay. Entonces, si aquí me dio 100, ¿cuánto debería darme en frecuencia relativa como total? Pues 1. Sí. Entonces, si les da 1, es un indicio de que están haciendo las cosas bien. Listo. Entonces, si entendieron eso, pues ya tienen el ejercicio. Esto de frecuencia absoluta acumulada, todo lo que sea acumulado significa que vamos a sumar la frecuencia absoluta con la anterior. Bien, miren, la frecuencia absoluta acumulada del primero sería 36, porque no tiene anterior, o sea, no hay una frecuencia anterior para sumarla, entonces es 36 por ser la primera. Bueno, entonces, ¿cuál será? Yo les recomiendo siempre que no lo escriban así como lo acabo de hacer, sino con las casillas, o sea, colocan el igual y colocan la casilla. ¿Sí? Todo con fórmula para que se vayan familiarizando con eso, para que sí, vayan entendiendo cómo funciona. Eso les va a ser muy útil. Listo, entonces la siguiente, la frecuencia absoluta acumulada de la siguiente clase va a ser, bueno, colocamos igual, va a ser la clase más la anterior. Sí, más la anterior, o sea, más el 36. Y ya.
Eso es todo. La siguiente, ¿cuál será? Será pues la clase que estemos, en la que estemos, más la anterior. Sí, y así se va acumulando, ¿sí ven? Por eso se llama acumulado. Y uno puede volver a hacer ese truquito aquí, ya cuando uno tiene la fórmula. Entonces, y así se suma. Bien. De nuevo, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien? Porque al final nos quedó el número total de datos. Nos quedó 100 en la última clase. Eso es un buen indicio. ¿Sí? Listo. Entonces, estos dos intervalos donde no hay nada, pues los pueden omitir, pero igual yo los quería que lo vieran. Bien. Ahora, frecuencia relativa acumulada. Exactamente lo mismo que hicimos ahorita, pero ya no con la absoluta, sino con la relativa. Entonces, la primera sería el 0.36, ¿sí? Que ya estamos en la relativa. Por ser la primera, pues es la misma. La siguiente, ¿cuál va a ser? Pues será la frecuencia relativa más la anterior. Ya, entonces todo eso se suma así. Sí, colocamos en la esquinita hay como un cuadradito, entonces si uno lo baja, aplica para todo. Y listo. Ya con eso tenemos toda la tabla. Y miren que aquí nos dio, en la última clase nos dio 1, entonces vamos por buen camino. Y ya, eso es todo lo que necesitan. Lo que el profe, recuerden, lo que el profe les dice que normalizado, eso es la frecuencia relativa, que está entre 0 y 1, es lo mismo. Bien, entonces, ya esos son los pasos, no hay más. Lo siguiente ya es hacer cada histograma como lo que le pidan. El histograma ya es un diagrama de barras con los datos que le pidan usar. Pero bueno, ¿sí entendieron esta tabla? ¿O repetimos algo? Sí, Sebastián, quedó Pero, claro. Sebastián, una preguntita, Por mi Dime, parte también entendí. te quería dime. preguntar una cosita arriba. Esto de frecuencia absoluta y estos datos, es que, perdón, entré un poquito tarde. ¿De dónde lo sacaste? Perdóname. Ah, listo, sí. Todo esto que le estoy señalando, ¿de dónde viene? De la clase y la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es simplemente el conteo de datos, más nada. Por ejemplo, si ya nosotros sacamos este intervalo, entonces lo que tenemos que hacer es contar cuántos datos hay en ese intervalo, ¿sí? Entonces contamos, por ejemplo, lo que está en este intervalo, yo los coloqué como los amarillitos. Entonces simplemente uno los cuenta y coloca el número. De ahí es que sale, de contar la frecuencia absoluta. Y el Ah, bueno. resto sale de ese conteo. Listo. Bien. Y una pregunta más. Esa frecuencia relativa es esa frecuencia absoluta dividido 100, ¿sí? La relativa es la frecuencia absoluta entre 100, exactamente, sí. Ah, listo. Que es lo mismo que normalizar. Normalizar es poner todo entre 0 y 1. Eso es lo que decía el profesor. Ah, ¿Listo? dale. Bien, bien. Ya teniendo esta tabla, ya lo único que toca hacer es hacer los histogramas. Bueno, los voy a colocar aquí. Bueno, aquí dice, construye el histograma de frecuencia de las observaciones del ángulo. Observaciones. Esas observaciones es lo mismo que el conteo, ¿sí? Que es lo mismo que eso, la frecuencia absoluta. ¿Sí? Observaciones es lo mismo que el conteo. O sea, ¿cuántas observaciones hay de estos ángulos, de esta clase? Aquí hay 36 observaciones. En la siguiente clase 24 y así. Entonces, no se deje, creo que lo que más confunde son los nombres, ¿verdad? Que con el profe lo llama un poquito más técnico, pero a mí me parece mucho más entendible así, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, acumulada. Y bueno, entonces nos piden un histograma sobre esto. Entonces aprovechamos, hay varias formas de hacerlo, pero me parece una muy fácil es esta.
sería señalar los datos que nos piden que le hagamos el histograma y nos vamos a insertar el gráfico. Y aquí, insertar gráfico recomendado. Y para que nos recomiende un gráfico tenemos que seleccionar los datos que queremos, sí, que le haga el gráfico. Entonces, le damos y aquí nos da esto. ¿Sí? Seleccionamos el que más se parece a un histograma, es el primero, que es un diagrama de barras común y corriente. El segundo también, pero sí, ya queda como a su gusto. Entonces sale muy fácil así con esa herramienta de histograma, de diagrama recomendable. Aquí le colocamos el título. Sería pues histograma de observaciones. De observaciones del ángulo. Sebas, perdón, Dime. perdóname, te interrumpo. ¿Puedes volver a explicarlo el histograma? Ah, claro. Un histograma no es nada más que un diagrama de barras, así tal cual como lo ves, de toda la vida. El viejo y confiable diagrama de barras. Entonces, el ejercicio nos pide que construir un histograma de frecuencia de las observaciones. O sea, cada cuánto se repiten los ángulos. ¿Sí? Y eso es lo mismo que la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, otro nombre son las observaciones, frecuencia de observaciones, porque uno está observando cada cuánto se repite un intervalo de datos. Bien, aquí pues este intervalo se repite pues 36 veces, hay 36 datos en este intervalo. Entonces esa sería la primera observación, porque uno observa, uno cuenta. Bien, entonces ya para que uno haga el histograma, una herramienta de Excel es que uno lo selecciona, ¿sí? Nos piden de estos datos, entonces los seleccionamos, nos vamos a gráfico recomendado, aquí insertar gráfico recomendado, y ya nos recomienda varios histogramas, varios gráficos. El que más se parece es el diagrama de barras, ¿sí? El primero. Entonces uno lo selecciona, aceptar y aparece este. Le cambiamos el nombre para saber de qué es y lo seguido sería, pues ya el eje Y ya está bien. Esas son las observaciones. Pero toca cambiar, sí, el eje X. ¿Qué es lo que debe aparecer el eje X? Pues las clases, porque esto es lo que estamos contando, ¿verdad? Hay 36 en esta clase, hay 24 en esta clase, hay 13 en esta clase. Entonces, tocaría colocar en este eje horizontal las clases, o sea, los intervalos. Y eso se hace así. Uno le da select, no, pues sí, selecciona la tabla. Y en diseño, aquí está, seleccionar datos. La tabla, diseño, y aquí están todas las opciones de la tabla, del diagrama de barras. Entonces, seleccionar datos. Y mira, aquí está la serie 1, sería, sí, lo que hemos puesto, los datos que hemos puesto en el eje vertical. Y lo que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, son los que están en el eje horizontal. Entonces uno le da en editar. Entonces uno pues selecciona cuáles son las casillas que uno quiere que vayan ahí. Entonces, como les dije, serían las clases. Entonces empezamos por aquí y se las seleccionamos, ¿sí? Presionando el control para seleccionar varios. Y ya, entonces aparecen esto. Bien. Y listo. Por arte de magia ya está. Uno pues lo tiene que volver un poco más grande para que se vean bien los números y ahí está el histograma. Eso es todo. ¿Sí me entendieron? Sí, Sebastián, sí. Ok, si tienen preguntas, adelante. Okay, pues a la larga esa es la diferencia entre ver un video en YouTube y estar reunidos. Listo, entonces, eso es todo. Lo más difícil que fue, yo creo que lo más difícil fue pasar esta tabla Excel
Bueno, este dato pues, lo borro. Entonces, sí, eso yo se los paso, no hay ningún problema. Para que, pero si lo quieren intentar, adelante. Yo, si quieren, se los paso hasta las clases, o sea, hasta aquí, y ustedes hacen el conteo, hacen todo y revisan que todo esté bien, sí, que no me haya equivocado. Bien, entonces ya está el primero, el A. Entonces el B, construye un histograma de frecuencia relativa. Bien, y ahí entre paréntesis está, histograma de frecuencia de ocurrencia normalizado. Como les decía, normalizado significa que esté entre 0 y 1, solo eso. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Como necesitamos son estos de frecuencia relativa, los seleccionamos, nos vamos a gráficos recomendados y ya, sí, hace exactamente lo mismo. Debería quedar un gráfico exactamente igual, solo que con los datos entre 0 y 1. Bien, entonces aceptar y ahí está. Le cambiamos el nombre para diferenciarlo y le cambiamos el eje horizontal. Listo. Entonces vamos a cambiar el nombre, sería histograma de frecuencia relativa o frecuencia relativa solamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el eje horizontal, porque ese sí no lo hace automáticamente. Tenemos que decirle cuáles son los que van a ir en el eje horizontal. Entonces nos vamos aquí a seleccionar datos, eso está en diseño de la tabla. Todas las opciones de la tabla del histograma están en diseño. Entonces seleccionar datos y hacemos lo mismo. Editamos la parte que está a la derecha, donde aparece 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esto de series pues no lo tocan porque ya lo tienen. Imagínense que lo que está a la izquierda es el eje Y y lo que está a la derecha es el eje X. Eso es todo. Bien, entonces editamos el eje X seleccionando las clases, porque eso es lo que queremos en el eje horizontal. Listo, entonces aceptar. Y ahí está, un bonito histograma. Listo, ¿qué les parece? Sí. Listo. Entonces esto es ya lo más sencillo. Bueno, la C, construir un histograma de frecuencia relativa, pero ahora acumulada. Y bien, ya eso lo tenemos. Ya eso también lo tenemos en la tabla. A ver, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. No hay nada del otro mundo. Colocamos frecuencia relativa acumulada. Lo seleccionamos tal cual, sí, hasta el 1. Y nos vamos a insertar un gráfico recomendado. Eso también se puede hacer a mano por si quieren como decorarlo, cambiarle colorcitos, hacer las barras más grandes, todo eso lo pueden hacer. Pero lo importante es que ya saben de dónde sale esto. Y bien, mira, aquí está. Entonces el primero es como el más parecido a un histograma normal y lo seleccionamos. Sí. Entonces ahora le cambiamos el nombre y listo. Entonces este sería el de... Lo borré. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Lo seleccionamos, insertar gráfico recomendado, aceptar, ya. Después de que ustedes tengan esa tabla, ya tienen prácticamente todo. Entonces, este es frecuencia relativa acumulada. Y listo. Ya tenemos el eje Y, ¿sí? Tenemos que cambiar el eje X, tal cual como lo hicimos ahorita, para que en el eje horizontal nos aparezcan sean las clases. ¿Sí? Entonces, seleccionar datos otra vez y editamos la parte derecha, que es el eje X. Listo, lo mismo. No se les olvide hacerlo así, uno por uno. Si lo seleccionan todos, no les va a salir.
Sí, presionando control, seleccionan varios. Y listo. Eso es todo. Sí, ¿quedaron con dudas? Sí, cualquier cosa que no entiendan, díganme. Sí, entonces ustedes lo hacen más grande, lo acomodan y ya tienen su ejercicio. Lo siguiente sería responder unas preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que el ángulo tome un valor de 20, 40 y 65? Pues eso sería con la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Sería la frecuencia acumulada hasta 65. Una preguntita, Sebastián. Dime. ¿Partiría desde el 20, desde 20 o desde donde iniciaría a hacer la acumulada? Pues el 20 está en la primera clase, ¿cierto? Ah, bueno. Por eso, ¿hasta dónde nos dicen? Hasta 60. Hasta 65. ¿El 65 en qué clase está? Está La tercera. está en la tercera, ¿sí? No, cuarta. En la cuarta. Entonces, sería la frecuencia acumulada hasta la cuarta, ¿sí? 0.8, eso es 80%. ¿Sí? Entonces, resolvemos esas preguntas entre todos, porque sinceramente yo no las he hecho, yo llegué hasta aquí, no les voy a mentir, pero ya, yo creo que ya es más fácil. Si quieres, vamos respondiéndolas. Pues es que, digamos, con... Sí, claro, sí, ayúdenme con eso, sí. Listo, entonces yo digo que te están preguntando por la frecuencia acumulada, ¿sí? Sería hasta la cuarta, porque esos ángulos llegan hasta esa clase. ¿Qué dicen ustedes? Sí, o sea, yo también me iría hasta el 08 porque, digamos, ya no, o sea, la siguiente clase ya ni siquiera está cerca. Exacto, ya el Entonces son todos grados 65 no arriba. está en la clase siguiente. ¿Sí? Aquí empieza el 67, entonces ya se pasa. Entonces, como te están preguntando la frecuencia de todos esos ángulos, creo que es la acumulada. Sí, y porque dicen y, entonces cuando nos dicen y significa pues todo. Sí. Pero si quisiéramos ver cuál es la probabilidad solamente del ángulo de 20, pues ya no sería la acumulada, Sino sino la relativa. eso, no más, la que es solita cada dato. Sería la relativa si queremos solamente la probabilidad de ocurrencia del ángulo de 20. ¿Sí? Porque el 20 está en la primera clase. Y la probabilidad que tiene de ocurrencia la primera clase es 0.36. Entonces sería 36% para el ángulo de 20. Para el ángulo de 40, ese está en la clase 3. ¿Sí? Entonces su probabilidad, solamente el ángulo 3 del ángulo de 40 sería 13%. Y el del 65, ¿en qué clase está? Está en la cuarta clase. Entonces su probabilidad de ocurrencia sería, ¿sí? El 0.07, o sea, 7%. Bien, entonces, creo que sí piden eso. Si piden solamente de cada ángulo, sería así con la frecuencia relativa. Pero si piden de todo, sería la acumulada. Entonces, yo creo que voy a poner ambas respuestas por si acaso. Pero igual creo, también le preguntamos a Nailet, mañana por si acaso. Sí, yo creo que sería mejor como preguntarle a Nailet, porque la verdad es que sí, sí tiene razón. Yo la verdad solo lo había mirado por lo que tú dices, por la de cada una. Listo, entonces sí, ya responder esto ya sería como que lo más fácil y solo tocaría estar de acuerdo con Nailet y lo que pide el profe. Listo, entonces esa la dejamos ahí, pero ya saben cómo se hace en cualquiera de los dos casos. La B, ¿cuál sería el ángulo que tiene una probabilidad de ocurrencia del 35%? Bueno, probabilidad de ocurrencia, esa es la frecuencia relativa.
¿sí? Sería estos ángulos, los que están entre 10,16 y 24,48. ¿Por qué? Porque esos tienen una frecuencia relativa de 0,36. ¿Sí? Y eso es en porcentaje 36%. Creo que por eso es que dice más abajito que aquí es dado el histograma, es una aproximación discreta, aproxime la solución cuando se necesite. Entonces, estoy casi seguro que ahí toca aproximar eso. ¿Qué dicen ustedes? Sí, total de acuerdo contigo, Sebastián. Listo. Entonces, la C. ¿Cuál es el ángulo con una probabilidad de excedencia del 10%? Bueno, entonces, recuerden que la probabilidad de excedencia es como lo que le hace falta a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, si queremos hacerlo con los histogramas que ya tenemos, que son de ocurrencia meramente, entonces sería el que tiene la de probabilidad de ocurrencia de 90%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ese? ¿Cuál es el ángulo con esa probabilidad? Nos vamos a la tabla y pues sería... Aquí pues creo que tendríamos que mirar si lo hacemos con la acumulada, porque en la relativa ninguno llega hasta allá, hasta 80%, pero en la acumulada sí. Entonces lo podríamos preguntar también. Sí, Sebastián, creo que sí sería con la acumulada. Y entonces sería estos ángulos que están, porque dice 0,92, es más cercano, entonces. Listo. En cualquier caso, preguntamos si estamos seguros, pero lo importante es que ya sabemos cómo se hace el 90% del trabajo. Listo, entonces les dejo esas preguntitas porque no las había analizado. Entonces, pero yo creo que ya teniendo todo eso, ya el resto es fácil. Listo, entonces, ¿qué les parece? ¿Pasamos a la siguiente parte o tienen dudas sobre los histogramas? Por mi parte, podemos pasar a la siguiente parte. No sé qué digan los demás. Sí, Sí, a No, mí también me quedó todo claro. a sí, mí es también me bastante quedó todo fácil. claro. Les digo, lo único tedioso, lo que más me costó fue pasar esto, la tabla. Y bueno, de nuevo, yo se las paso, no hay ningún problema. Bueno, entonces la parte 2, bueno, te dan la definición de tensión, te dan el enunciado y esta fórmula. Eso es lo que vamos a usar, la fórmula que está ahí. Bien, y ahí te colocan un ejemplo. Ahí te dicen que este gamma, ¿cuánto sería? Pues uno lo despeja de aquí. Ese lambda, sí, lambda sería 1/30. Entonces todo eso se despeja de aquí. Luego, bueno, ya teniendo esta función, nos dicen, si uno quiere bueno, pues se lo voy a explicar un poquito por si acaso. Esta función, lo que dice el enunciado, es que nos sirve para hallar la probabilidad que tiene de que el ángulo sea menor que ese ángulo. Por ejemplo, vamos a analizar el 20. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ese ángulo sea menor que 20? Sí, ahí está. Teta menor o igual que 20. Entonces, si uno hace esa fórmula, pues aparece 0,22. O sea, hay un 28% de probabilidad de que el ángulo sea menor que 20. ¿Listo? Entonces, eso es lo que toca entender, más nada. Y esto, pues, obviamente, no es necesario hacerlo a mano, eso se hace en Symbolab o alguna cosa. Con cualquier calculadora se coloca esto y uno va como que cambiando este solo numerito y ya, va hallando diferentes probabilidades. Lo único que toca cambiar es ese numerito que les señalé. Listo. ¿Qué otra cosa toca entender? Que si uno quiere hacer el proceso inverso, o sea, de la probabilidad
hallar el ángulo, pues toca hacer es hallar la inversa de esa función. Aquí está. Eso es lo que significa. Si uno en vez de hallar la probabilidad quiere hallar ese ángulo, pues uno le saca la inversa a esa función y trabaja entonces con la probabilidad. ¿Sí? Ya no vamos a colocar el, el número del ángulo, sino el número de la probabilidad. Bueno, entonces, si no lo han hecho, si no han sacado la inversa, aquí yo se las dejo también. Sí, aquí está en Symbolab, uno cambia solamente este numerito y ya va hallando diferentes probabilidades. Y para hallar el ángulo, pues esta sería la inversa. Si quieren rectificarlo, pues también sería bueno. Entonces, ya uno en vez de colocar el ángulo, ya uno coloca es la U. La U sería pues la probabilidad y ya con esa probabilidad uno halla el ángulo. Listo. Entonces, esto también se los voy a pasar aquí en este archivito que tengo con los pasos y aquí está la fórmula. Este para hallar la probabilidad del ángulo y este para hallar el ángulo ya teniendo la probabilidad. Bien, entonces, en la parte 2, lo que piden es, dibuje la función y note que el eje X corresponde al valor del ángulo entre 10 y 180 grados. Y el eje Y es la probabilidad, sí, que arroja la función esa. Incluye los valores de por lo menos 5 puntos específicos. Se debe observar en la función los límites del ángulo θ para este problema. Es decir, no debe incluir valores por encima de 180. Y aquí dice que la función acumulada en θ igual a 180 será aproximadamente a 1. Compruébelo. Bueno, vamos a comprobarlo para que ustedes vean. Si uno se ubica en la fórmula esa de la probabilidad, uno coloca aquí 180, ¿sí? Y le damos en que lo resuelva. Y miren, da 0.9965. Sí, eso es casi 1. Bien, entonces eso es lo que toca hacer. Ir variando ese número y va arrojando diferentes probabilidades. Y dice que toca hacerlo con 5 números específicos, o sea, que ustedes los escojan. Aquí se los voy a mostrar. Yo escogí estos 5. 10, 35, 55, 75 y 90. Bueno, pero el ejercicio dice que grafique la función. Esta no es la función, esta es la gráfica de solamente estos valores. Si quieren graficar la función, pues tocaría seleccionar más datos, ¿sí? Más datos y ustedes señalan los 5 específicos que ustedes hicieron. Y listo. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo mismo. Uno selecciona, selecciona los datos que uno quiere que vayan en el eje Y. Nos vamos a insertar gráficos recomendados. Y aquí, como es una función, pues tiene más sentido usar una línea y no un diagrama de barras, porque es una función. Entonces, yo les recomiendo eso. Les recomiendo, ¿cuál será la recomendación? Que incluyan más datos para que les quede una función como que más parecida a la real, y no solamente la función de estos 5 datos. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre eso? Sí. Lo único que tengo que hacer es la fórmula, que aquí está. Sí. ¿Sí les quedó claro eso? La parte A. Esa es la parte A. Sí, Sebastián, hasta ahora, claro, esto como una aclaración, te quería preguntar, tú dijiste para hacer la función hay que utilizar más datos, ¿verdad? O sea, ¿Sí? Así es. vale, listo, pero igual en lo que nos pide el primer punto sería hasta ahí, o sea, estos 5 datos o necesariamente utilizamos más datos. Yo recomiendo que pongan más, porque, o sea, si nos seguimos literalmente al enunciado, dice, dibuje la función, ¿sí? Note que el eje X corresponde, y bueno, incluya los valores de por lo menos 5 puntos específicos. Entonces, yo voy a incluir más, o sea, para que la función quede como que más, quedaría algo así. Algo así. O sea, muy parecido con los 5 datos, pero quedaría más preciso, ¿sí? Más Vale, cercano a lo listo, que pide. entiendo.
Pero aún así, no se les olvide señalar los 5 puntos específicos que les pide el enunciado. ¿Sí? Eso sería todo. Bien. Entonces, ese sería el punto A. Que ustedes seleccionen puntos específicos y grafiquen esa función. De igual manera, esto lo pueden colocar en GeoGebra. O sea, la función esta la pueden colocar en GeoGebra, alguna graficadora y les aparece la función tal cual. Y ustedes pegan la imagen. ¿Sí? No es nada del otro mundo tampoco. Pero no se les olvide señalar los 5 puntos específicos. Eso sería todo. Ah, Bien. vale, listo, Sebastián. Ok, el B. Listo, Realice, Sebastián. Por mi parte todo está claro. Muchísimas gracias, que ya me tengo que salir. vale, vamos a hacer el B Gracias. y sí, ves la grabación por si no te queda claro. Listo, entonces el B. El B dice que hagamos lo contrario y con datos aleatorios. Dice, realice 5 simulaciones del problema. Esto es, encuentre 5 valores aleatorios, o sea, ya no los que uno quiera como en el anterior, para el ángulo θ. Y para cada caso determine la tensión. Los valores aleatorios del ángulo θ se representen, debe estar entre 10 y 180, es decir, 10 grados. Bueno. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a usar esta otra ecuación, que es para hallar el ángulo, ya teniendo la probabilidad. Y bueno, yo hice esto para sacar valores aleatorios. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace de la siguiente forma. Ustedes colocan el igual y escriben aleatorio. Ahí está. Aquí está aleatorio entre, y le va a aparecer, ustedes pueden colocar entre 10 y 180, entre, sí, pero como estamos hablando de probabilidad, va a ser entre 0 y 1. Entonces yo lo hice solamente con la primera, aleatorio, sin necesidad del aleatorio entre dos números. Y cierran el paréntesis, sí, no coloquen nada. Y listo, les va a aparecer un número aleatorio entre 0 y... Sí. Si quieren más números aleatorios así como están aquí, pues solamente arrastran ese cuadrito que está en la esquina inferior derecha y les aparecen pues todos los números aleatorios que ustedes quieran. ¿Sí? Yo hice eso y seleccioné 5, ¿sí? Bien. Y si quieren quitarles decimales, pues aquí en inicio está esa función. Aquí dice aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces se los va quitando. Bien. Entonces eso es todo. Entonces esos valores, este valor de probabilidad corresponde al U. Aquí está. Ese sería el 1, el U. Y ese U lo vamos a reemplazar en la ecuación para hallar el ángulo. ¿Sí? Vamos a probar. Por ejemplo, vamos a seleccionar los 4 primeros dígitos. Damos copiar. Y lo pegamos acá en la ecuación donde está el U. ¿Sí? Copiar, pegar, pues aquí simbolado admites con punto para que lo tengan en cuenta. Yo ya lo tengo en coma y aquí pues tengo que usar el punto, si no, no sale. Y listo, aparece el ángulo. 52.61. ¿Sí? Ese sería el ángulo. Y ahí está. Y, muchas gracias, yo también tengo que ir, no hay problema. Listo, entonces ya saben cómo se hace. Seleccionan valores aleatorios, ¿sí? Esa es la diferencia con el primer punto. Y cada valor de probabilidad le aplican la fórmula y toman el ángulo. Para hallar la tensión, pues toca usar este ángulo, ¿sí? Se los voy a mostrar acá. Yo hice acá unos ejemplos. Ayer dice el nombre. Bien. Uno pues divide esto en componentes. La componente Y sería T, seno del ángulo. En X sería T, coseno del ángulo. Y uno hace pues las pruebas, ¿sí? Con cada ángulo que uno escogió.
Y listo. Por ejemplo, para el ángulo de 60.4, uno hace sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y aquí está. ¿Sí? Por ejemplo, como eso no se está moviendo en X, pues va a dar 0 aquí. La sumatoria de fuerzas en Y, pues va a ser la tensión por el seno de 60.4 menos el peso. Ahí el ejercicio te dice que tiene un peso de 100 newtons. Ok, entonces despejamos el valor de la tensión. Aquí me da negativo, pero no estoy tan seguro si eso está bien. O sea, si es por... Pero sí, creo que eso se lo voy a preguntar a Nailet. Listo. Entonces, Sebastián, ¿te puedes devolver un poquito en esto? Perdóname. claro, claro. ¿Desde dónde? Pues no sé, cuando entraste acá a esta parte. O sea, Hallar la tensión, quedé. pero ya sabes de dónde Sí, sale el sí. ángulo. Sí, sí, el ángulo sé dónde está, de dónde sale. Ok. Bueno, entonces lo que nos pide el ejercicio es que con esos valores de esos ángulos encontremos el valor de la tensión, esta tensión. Entonces uno saca las componentes, ¿sí? Componente en X, aquí te la coloco con otro colorcito. Componente en X sería pues la tensión por el coseno del ángulo. Y la componente en Y sería la tensión por el seno del ángulo. ¿Sí sabes de dónde sale eso? Sí, 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 Ok, entiendo. ok. Entonces, ya con eso uno hace sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque todo eso debe estar en equilibrio. ¿Sí? Eso debe estar en equilibrio, aquí lo dice. Que garantice en equilibrio. La tensión T en el cable garantiza que la abrazadera está en el equilibrio. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 también. ¿Ok? Como esto no se está moviendo en X, ¿sí? Entonces no habrá mucho que hacer en X. Pero esto sí se puede mover en Y. Entonces toca tener en cuenta la componente en Y y el peso de la abrazadera. Ahí dice el enunciado. Sí, ese peso W es 100 newtons. Ahí lo dice. En la cual la abrazadera A, cuyo peso es 100 newtons. Entonces el peso siempre es vertical, ¿verdad? Entonces ese peso sale a relucir es en la sumatoria de fuerzas en Y. Y bueno, aquí hice varios ejemplos con varios ángulos, ¿sí? Entonces ustedes hacen lo mismo, pero con, con los ángulos que les haya dado. Recuerden que esos ángulos son aleatorios, salen de eso que hicimos, de sacar números aleatorios, ustedes escogen 5 y de ahí aplican la fórmula para hallar el ángulo. Entonces, sí, no se guíen tanto, sino solamente en procedimiento. Bien, Ah, entonces aquí vale, está. listo, entiendo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, como el peso es negativo, va hacia abajo, entonces queda negativo. Y listo, se despeja la T, que es lo que nos interesa. Y bueno, aquí mi única duda es ese negativo. Yo lo hice en la calculadora y me da negativo, pero eso se lo voy a preguntar a Nailet, si está bien o estoy haciendo algo mal. Vale, Pero lo listo. importante es que ya saben de dónde sale prácticamente todo. Ya toca preguntar alguna que otra cosita, pero ya es para estar como que seguro y asegurar el 5. Sí, entiendo. Y ya, eso es todo. Aquí colocan sus valores de tensión y ya, ¿Ya mandan. ese es todo el taller? Así es. Uy, Ah, bueno, perdón, sí, hay unas preguntitas aquí, pero ya es muy fácil. Por ejemplo, dibuje los histogramas otra vez de T, frecuencia relativa y acumulada. Luego, y luego estas preguntitas. ¿Sí? ah, vale, listo. Sí, eso ya se hace Por teniendo en ejemplo, cuenta ya lo que hicimos anterior. sí, el valor promedio, la desviación estándar, y eso es solamente buscar la fórmula y meter los datos. Ah, vale, listo, entiendo. Igual, si tienen alguna pregunta, si
Si estas preguntas se les complica, yo igual las voy a hacer y las preguntamos mañana, ¿sí? Para que Nailet también nos ayude y estar seguros. Y bueno, una última cosita que les quería decir es que eh, para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Sí, de pronto alguien tiene dinero y puede pagarle un profesor, pero yo creo que no es la idea. La idea es que si estamos en un grupo, pues cualquier persona que no entienda, porque yo sé que eso es difícil, pregunte, ¿sí? Buscar soluciones en vez de quedarse sin hacer nada. Bien, entonces esa es la parte que les quería comentar ya para finalizar. Bien, Vale, no, listo, Sebastián. Sí, tienes razón. La verdad es que no todos hacen eso. Entonces, como que pues, muchas gracias. ok, pues deberíamos. Sí, sí, Listo, sí, la verdad es que entonces, sí. aunque esto valga un poquito, en la universidad todo suma y todo resta, ¿ok? Entonces, no se vayan a quedar, no sé hacer incertidumbre, pues lo voy a dejar así ya que no vale tanto. Pero créanme que ese pequeño porcentaje les puede salvar la materia. Sí, se lo digo por experiencia. Listo. Ese era, sí, el error que no quiero que cometan. Que se queden sin hacer nada en vez de hacer algo, preguntar en el grupo o a mí o el que sea. Listo. Eso sería todo. Vale, listo. Gracias, Sí. Sebastián. Cualquier cosita, pues, si algo yo te molesto, pero la verdad que todo lo que explicaste hoy quedó muy claro. Listo, no hay problema. Sí, yo estaré atento a eso. A mí me gusta enseñar y de paso también repaso todo para el parcial. Si quieren, también hacemos esto para el reto 3. Sí, Pues para... por mi parte estaría chévere. Ya mis compañeros como que se tuvieron que ir, pero sí, por mi parte estaría muy chévere. Listo, entonces. De pronto no yo el que esté explicando, sino otra persona que sepa hacerlo, que los retos son, pues, retadores. Sí, son complicados, sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, quedamos así. Ya voy a parar de grabar y voy a Vale, compartirles la grabación a los chicos. vale, listo. Ok, Hasta luego, Sebastián. Que tengas unas buenas vacaciones, ¿no? Que sí hacían falta. claro, igualmente. Vale, chao.